Kiosco. Bueno, pues ya estamos en las portadas del día de hoy y desde luego mucho de lo que se destaca desde el viernes, ¿no? El viernes en la noche se da este anuncio de que este ministro de la Suprema Corte de Justicia, Lainez Potisek, había dado entrada a la impugnación del INE de ciertas partes del Plan B. Entonces, da entrada por un lado y por otro lado anuncia que suspende toda su aplicación, ¿no? Todita, incluso lo no impugnado. Y un poco el planteamiento que hacen al final de su comunicado es que esto podría poner en peligro o podría ser violatorio de los derechos humanos de la ciudadanía. Sí, así, a ese nivel llega. Derechos electorales, ¿no? De los, bueno, de los derechos humanos y los derechos electorales como en particular, ¿no? Sí, y bueno, pues claramente hay una violación a la propia Constitución. La Presidencia rápidamente reacciona y dice, a ver, ¿por qué en viernes? ¿Por qué se mete a revisar una controversia constitucional en asuntos electorales? Y en todo caso, pues lo que manifiesta la Presidencia es que toda esta actuación extraña será rebatida en los propios tribunales. Y cuando algunos empezamos a revisar la trayectoria de este ministro, pues nos encontramos con que fue consejero jurídico adjunto de Ernesto Zedillo, también trabajó con Vicente Fox en lo mismo, y después con Felipe Calderón llegó a ser hasta su procurador jurídico de la PGR, también con Enrique Peña Nieto estuvo trabajando como procurador fiscal, es decir, toda una carrera anclada al grupo neoliberal, al grupo anterior. Entonces es una respuesta inmediata que tiene este ministro. Bueno, hay que destacar que por ahí le sacaron otras cosas, como que estuvo en estado de ebriedad y el mismo día el Ministerio Público lo liberó, esto en el 2021, allá en Torreón, me parece. Entonces, ¿se aplicó esa máxima de la ley, es la ley, o le aplicaron a él, usted disculpe, por ser ministro, lo agarraron ahí que estaba bebiendo, entiendo, manejando, pero lo liberaron rápidamente? Entonces, con este historial se presenta este ministro a frenar el Plan B. Así es, y creo que es muy importante ver justo todo este contexto de, pues, el perfil de este ministro, pero cuando la Consejería de Presidencia hace todo su planteamiento y explicación de por qué va a litigar este tema, por qué va a pedir que se deseche lo que decidió ese ministro, pues explica varias cosas que hablan evidentemente de un sesgo por parte de este ministro, ¿no? O sea, primero, por ejemplo, plantea que es muy poco, que ocurre muy poco el hecho de que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo. Aquí, para empezar, este planteamiento de que es él solo, y por otro lado, de que la Suprema Corte de Justicia, o desde la Suprema Corte de Justicia, se esté dejando sin efectos algo que aprueba el Congreso en materia electoral, porque efectivamente, dice, la Constitución solo faculta a la Suprema Corte de Justicia para conocer controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, con excepción de las que se refieran a la materia electoral. Aquí estaría invadiendo claramente entonces las facultades del Poder Legislativo. Y luego lo otro, también esta otra parte, ¿no?, que hemos venido comentando, que resulta preocupante que el ministro Lainez suspenda la aplicación de la totalidad del decreto, aunque el INE no lo solicitó así, porque incluso no impugnó la totalidad de las normas modificadas, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que muestran muy claramente que aquí lo que está operando es un criterio político, es un sesgo político, que es lo que esta mañana defiende el presidente, y por eso dice, bueno, ya, es que está claro, digamos, está abiertas las cartas, ¿no? Sí, de cómo están jugando los actores aquí, que va independiente a lo que es la misión de cada una de las instituciones o de los poderes. Entonces, adelantamos cuál va a ser nuestro plan. Y nada más puntualizar que, en efecto, hasta Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se deben de haber sorprendido por la decisión del ministro. No se esperaban que fuera tan generoso.
el ministro todo y más. Lainez, porque ellos se quejan de algunos aspectos de la reforma del Plan B. Claro, lo que tiene que ver con los salarios de los consejeros, lo que tiene que ver con que no se reduzca la burocracia electoral dorada. Eso esperaban y el ministro fue muy generoso, dijo todo para atrás el Plan B, y por eso el presidente dice también una de las cosas que está en el fondo es que no quieren, se están resistiendo a la austeridad y no quieren tampoco que ningún funcionario gane menos que el presidente. O sea, no solo los consejeros del INE, sino los propios ministros están viendo en este espejo, ¿no? Exactamente. O sea, no los consejeros, porque si no, entonces también nos toca a nosotros, ¿no? Reducirnos. Vamos a escuchar al presidente. Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil, porque lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. Pero ese es el fondo del debate. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18. Fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación. Pues básicamente lo que dice es ni un paso atrás, y dentro de lo que viene, el próximo proceso electoral presidencial, pues el papel del INE es fundamental. Se resistieron no solo los del INE, sino la oposición a hacer una reforma constitucional de gran calado para que tuviéramos un árbitro mucho más eficaz, mucho más imparcial y menos oneroso, menos costoso para todos nosotros. Entonces el INE va a persistir. Pero hoy en día el INE tiene 11 consejeros y consejeras electorales. Lo que está en este proceso de renovación inmediata son 4 asientos. Si nosotros revisamos lo que ha sucedido con este INE, prácticamente el Consejo General, por unanimidad, pues ha manifestado su rechazo al cambio, a la austeridad. Entonces, suponiendo sin conceder que los 4 asientos que se van a definir fueran afines a Morena, va a quedar en una correlación de fuerzas minoritaria. Porque, insisto, si revisamos lo que ya han dicho otros consejeros, incluso alguno pensaría por ahí, hay cierto consejero o consejera que era progresista y que sí le gusta la austeridad, o cuando menos así llegó planteando las cosas, ¿no? Pero por unanimidad se han opuesto a los cambios los consejeros. Entonces, en este proceso de renovación, algunos dicen, ¿cómo es posible que Morena esté poniendo perfiles afines? De entrada, pues es una decisión que toma las 2/3 partes del Congreso, y siempre ha habido enjuagues entre los partidos políticos, siempre ha habido negociaciones y cuotas. En este caso, pues se ha intentado cuando menos profesionalizar el instrumento, que haya exámenes, que haya esta posibilidad de ver que sean perfiles con honestidad, no solamente porque son amigos, en su momento eran amigos de Fox o del Bester Gordillo o de Felipe Calderón, de Peña Nieto. O sea, ha habido personajes
siniestros como consejeros del INE, o sea, no son el mundo de caramelo. Podemos nombrar a Virgilio Andrade, fue quien después dejó rechinando de limpio como secretario de la Función Pública a Peña Nieto con lo de la Casa Blanca. Él fue consejero del INE, muy aplaudido. Eran estas votaciones que se hacían prácticamente por unanimidad. Y en medio de este proceso, pues se va a ver para qué le alcanza a Morena, que ya lo que estamos observando es que seguramente sí se va a llegar a este proceso en el cual será por sorteo, ¿no? No sé cómo la veas. Por sorteo, pero de todas maneras hay diputados que ya adelantaron que si quedan dentro del sorteo lo van a impugnar también. Es decir, es de verdad no querer conceder nada. Por un lado, por lo que estás mencionando, ¿no? Si abrimos la lente, pues entonces queda de todas maneras una cosa un poquito más dividida, pero todavía tendrían mayoría toda la visión que ha venido defendiendo un INE que prácticamente está plegado a la oposición. Pero luego, por otra parte, o sea, esto lo están haciendo con argumentos que son francamente falaces, ¿no? O sea, cuando dicen es que estos tienen un perfil más cercano a la Cuarta Transformación, bueno, y los que no, entonces me encanta que se pongan como si fueran neutros, incoloros, insaboros, no tuvieran ningún tipo de afinidad, cuando eso no es así. O sea, yo creo que ninguno se salva de tener ciertas afinidades, ciertas formas de pensar que se acercan más a una cosa o a la otra. Y creo que aquí la idea es más bien frenar absolutamente toda posibilidad de que lleguen los que no nos gustan, lo cual es tremendamente antidemocrático. Sí, hay una cosa clave que dijo hoy el presidente, no sé si está en el audio que vamos a escuchar, pero creo que es clave. 2/3 partes de la población apoyan este proyecto de transformación, pero de pronto la oposición quisiera como que sí estuvieran ahí en la calle gritando, apoyando, pero no llegaran a ninguna institución, que ese apoyo y que esa nueva visión no se reflejara en ninguna institución, porque si no, entonces ya no es totalmente ya no es técnica, ya no. Y o sea, pues Luis Carlos es Ugalde, absolutamente antidemocrático. Totalmente. Por ejemplo, para acabar pronto, Luis Carlos Ugalde llegó a ser presidente del IFE por ser asesor del Bester Gordillo. Era asesor de la maestra Bester. Ella lo impulsó. Entonces, que nos digan ahora que qué grave que Morena tenga perfiles afines, pues ni modo que Morena le diga a todos las plumas conservadoras, vénganse al INE, para que terminen de fraguar lo que sigue. Porque, ¿qué continúa en el plan de la oposición? Si no la ganan por la buena, si no la ganan por la vía de las urnas. Son especialistas en impugnar, en denunciar. Ya lo vimos, o sea, tienen al Poder Judicial de su lado. Entonces vamos a escuchar al presidente cuando habla de esto, precisamente, más allá de la experiencia, lo más importante, lo ha planteado en todos los cargos, es la honestidad, ¿no? Así es. Vamos a escuchar. ¿Qué les contesto? Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están. Imagínense, este señor presidente, que ya se va, Lorenzo, que se va a hacer turismo político conservador a Washington, o este otro consejero que afirma que el pueblo no existe. Imagínense en el Instituto Nacional Electoral, el encargado de promover la democracia, afirmando que no existe el pueblo. Entonces yo espero pues que sean buenos los consejeros, consejeras que nombren, que elijan en el Congreso. Entonces son gentes muy buenas, muy buenas. Sí tienen experiencia electoral. Eso de la experiencia es muy relativo. Lo que se requiere es honestidad, integridad. Bueno, que se amparó bajo la máxima de que vivir fuera del presupuesto
es vivir en el error. Edmundo Jacobo, 30 años ahí, imagínense cuánta experiencia, que son de las cosas que hay que cambiar. Y puntualizar que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están a 9 días de irse. Hay quienes ya quieren celebrar, ir al Ángel, ¿no?, a festejar esto, porque además están mintiendo abiertamente. Ciro Murayama dio una entrevista y dijo que les tocó a él y a Lorenzo Córdoba la peor ola autoritaria en 50 años. O sea, borró de un plumazo la historia autoritaria del PRI, esa que definió este sistema Vargas Llosa como la dictadura perfecta. Según Murayama, López Obrador es más autoritario que Echeverría, López Portillo, que Miguel de la Madrid, que Ernesto Zedillo, o sea, que Carlos Salinas. Si estos hombres eran profundamente autoritarios, no había pluralidad, no había democracia. O sea, el PAN era un partido tutelado, tolerado desde el poder, pero no había una alternancia, no había ni siquiera la posibilidad de una libertad de expresión, de manifestarse en las calles. Uno salía y, bueno, pues bajo la premisa de que podía ser masacrado desde el Estado, ¿no? Entonces, Murayama diciendo que les tocó la peor ola autoritaria en 50 años. No, es una barbaridad. Es una barbaridad, además, ¿no? Además es el PRI, pero también, o sea, si uno ve lo que pasó en el 2006, donde se dieron estos enjuagues entre el sindicato, gobiernos estatales, que estuvieron ahí diciéndose, ay, tú me das estos votos, y no, o sea, porque ya mejor hay que apoyar acá, porque el otro ya lo perdimos, todo desde arriba y todo frente a la cara de este presidente, Luis Carlos Ugalde del INE, en ese entonces del IFE, y que no dicen, no, que ahí estaba metido en todo el enjuague también. Si esto no es autoritario, bueno, pues entonces no sabemos cuál es la definición que quieren dar de autoritarismo, pero sí, de un plumazo. De un plumazo, no, o sea, y además somos ingenuos, no sabemos de historia, ¿no? Porque para él el pueblo no existe y somos una bola de tontos. Pero el autoritarismo, ¿por qué? Porque es bajarle el sueldo a estos señores, por favor. ¿Qué dice el presidente a propósito también de lo que estamos viendo, una estrategia en conjunto entre el INE, el Poder Judicial? En efecto, una de las posturas centrales del presidente es que se debe transformar el Poder Judicial, y en ese sexenio la estrategia fue que ellos mismos se den cuenta y lo hagan, pero no sucedió, estimada Azul, no sucedió, o sea, no hubo autocrítica, por el contrario, pareciera que el Poder Judicial va cobrando más fuerza, ¿no? Sobre todo en este periodo, y ven la oportunidad de por ahí los conservadores regresar por sus fueros y privilegios, ¿no? Sí. Ahora, esto ya es el resultado, entonces, de todo un proceso que ha venido ocurriendo durante muchos años. Y a eso va nuevamente el presidente cuando habla. En lo profundo, la reforma judicial tendría que contemplar más que solo hacer una reforma de estructuras, ¿no? Vamos a ver. Ahí, ¿cómo se le hace para llevar a cabo una reforma? Pues serían 2, 3 cosas. Primero, modificar planes de estudio. Es que fueron 36 años de política neoliberal. Prepararon sus cuadros para legalizar, para legitimar el saqueo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Llevar a cabo una reforma, esta sí, educativa, de fondo, hacia adelante, porque es un asunto no de jueces, no de magistrados, no de ministros, es un asunto que tiene que ver con la abogacía, con la formación. Se tiene que revisar planes de estudios y para fortalecer valores y no querer triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, en donde lo más importante sea lo material, lo más importante es el dinero, lo más importante es colarte, lo más importante es encaramarte en los cargos públicos dejando trozos de dignidad en el camino. No, pero hace falta eso, esa es una. Y la otra, que no hay que descartarla, es que se elijan a los jueces, y a los magistrados y a los ministros. En una época se eligieron.